Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Legadly, una empresa que se dedica mundialmente a entrenar profesionalmente equipos de abogados en fundamentos jurídicos avanzados del derecho mercantil frente a la IA, frente a la inteligencia artificial. Y hoy explicaré la alucinación, el fenómeno de la alucinación en relación con la inteligencia artificial mercantil y la validez jurídica. Y es que lo conocido como alucinación frente a la inteligencia artificial en general significa la imprecisión en el resultado que existe con la operación de una inteligencia artificial cuando no existe precisamente válidamente, porque se puede generar, por ejemplo, un contenido mediante el funcionamiento y propiamente la existencia de una IA, de un producto de inteligencia artificial, se puede dar la generación de un contenido inexacto, es decir, no acorde con lo solicitado y con la forma en la cual debe existir, es decir, no conforme con el deber ser jurídico, con la forma en la cual los derechos y deberes se aplican frente a ello, y por ende esto se conoce como alucinación, que propiamente no es una alucinación, porque la alucinación es un fenómeno que se da en relación con los seres vivos y propiamente en relación con el ser humano, cuando esto se presenta frente a un ser humano, cuando este fenómeno se da en relación con la existencia de un ser humano, y por eso es algo vinculado exclusivamente con el organismo humano y propiamente con el cuerpo humano y la existencia humana. Sin embargo, se permite entender con este nombre de alucinación lo que ocurre cuando una IA actúa de manera inexacta, es decir, no basada en la calidad que debe tener y por ende no basada en lo que según como exista cada caso jurídico donde exista, debe existir. Entonces, hay que tener claro que como la inteligencia artificial es un producto creado, logrado por el ser humano mediante la actividad humana y por ende gracias a la capacidad humana, no es algo perfecto, porque el ser humano no es perfecto, pero sí es perfectible. El ser humano se perfecciona entre más experiencia tiene y por ende, según el estado del arte, según el nivel evolutivo que existe en cada caso, es la forma de aplicación de los derechos y deberes, es decir, se deben aplicar los derechos y deberes según cómo apliquen frente a cada persona, es decir, frente a cada persona física, es decir, natural, es decir, frente a cada ser humano y frente a cada persona jurídica, es decir, moral, es decir, frente a cada organización de los sectores público y privado que exista en un caso, en este tema, en un caso vinculado con inteligencia artificial y propiamente, específicamente con inteligencia artificial mercantil, es decir, relacionada con la empresa mercantil comercial. Entonces, según cómo los derechos y deberes se apliquen, se da la validez jurídica, no lo perfecto, como nos damos cuenta, pero sí lo válido. No lo perfecto porque no se trata de la exactitud absoluta y propiamente la perfección por ende absoluta, pero sí de lo válido. Entonces, lo válido, ¿qué significa? La coincidencia del ser con el deber ser jurídico, es decir, la coincidencia de cada ser sujeto al derecho, es decir, de cada hecho relacionado con los derechos y deberes, con la forma de los derechos y deberes, con la forma precisamente en la cual los derechos y deberes se aplican frente al caso. Y propiamente en este ejemplo, con la forma en la cual los derechos y deberes se aplican frente al respectivo hecho sujeto al derecho, es decir, relacionado con la forma de los derechos y deberes, y por eso el caso jurídico es válido, el caso es válido cuando su forma coincide, es decir, cuando existe una forma que coincide con el deber ser jurídico, es decir, con la forma en la cual los derechos y deberes se aplican frente a él, a la medida de él, a la medida del caso, es decir, a la medida del todo del hecho del caso, de la forma de la existencia del caso, creado por el resultado de la unión de los hechos, de sus hechos. Y por eso no existe alucinación como tal, pero existe validez o invalidez jurídica, coincidencia o incoincidencia del ser de la IA, de la forma de la IA con el deber ser jurídico, con la forma en la cual los derechos y deberes se aplican en relación con ello, y por ende son los seres humanos quienes deben aplicar los derechos y deberes en cada hecho del caso y propiamente en el todo del caso, vinculado de alguna forma, que se vincule de alguna forma, que se relacione de alguna forma, relacionado de alguna forma, de alguna manera, con IA mercantil.
para que así no exista una inexactitud válida, aunque pueda existir la imperfección válida, es decir, lo que dentro de la capacidad humana, es decir, dentro de la capacidad jurídica y vigente, es decir, dentro de la aplicación de los derechos y deberes, exista. Eso es lo válido. Es decir, lo válido es que de alguna forma se apliquen los derechos y deberes según cómo apliquen, procedan frente a cada quien, es decir, según cómo frente a cada quien se deban aplicar. Y por eso cuando el ser humano aplica los derechos y deberes en relación, por ende, con su persona, esto incluye la forma de aplicar, es decir, la aplicación de los derechos y deberes en relación con las demás personas, es decir, con las personas en relación con su persona, relacionadas con su persona, y así es como se hace, así es como existe, así es como se logra el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes en el caso, es decir, esa es la forma en la cual existe la aplicación de los derechos y deberes de las personas, es decir, por parte de las personas como seres humanos y como organizaciones, de los sectores público y privado, porque es la forma en la cual los seres humanos aplican los derechos y deberes, por ende, en relación con su persona y por ende en relación con las demás personas, frente a la forma en la cual las demás personas se relacionan. Es decir, se van relacionando y propiamente relacionan, en definitiva, totalmente relacionan con su persona. Entonces, es posible que exista validez jurídica aunque un contenido generado mediante una IA sea inexacto, sí. ¿Cuándo? Cuando dentro de lo previsible, este tema para que quede claro, es importante desarrollarlo para que no quede una confusión y por ende un criterio antijurídico frente al fenómeno de lo conocido como alucinación en relación con la IA. Entonces, cuando dentro de lo previsible se puede precisamente detectar lo relacionado con la forma de creación, por ejemplo, de un contenido mediante una IA, esto se debe lograr y por ende se debe atender. Y a la vez, cuando en relación con lo imprevisible, lo que, según la forma en la cual los derechos y deberes se apliquen frente a una persona y por ende frente a los seres humanos vinculados con la persona, no se pueda prever, no se pueda detectar de manera anticipada, una vez ocurre, una vez existe, es decir, una vez se manifiesta lo que en el pasado era imprevisible, que en el presente, que ahora es el futuro frente al pasado, es decir, lo que en el presente se manifiesta, que en el pasado era irresistible, se debe atender, es decir, se debe detectar y por ende atender válidamente, es decir, de una manera oportuna, suficiente, válida y propiamente con base en la aplicación de los derechos y deberes. Entonces, para que el mensaje quede claro, no es que nunca pueda existir, por ejemplo, una generación de un contenido inexacto mediante una IA, sino que debe existir es, dentro de lo válido, la generación por ende válida del contenido en relación con la operación de una IA, logrado con la existencia de una IA, y por ende la existencia válida de la IA se da cuando se genera válidamente el contenido y esa generación válida del contenido no significa que siempre sea exacto, sino que se basa en la aplicación de los derechos y deberes. Entonces, frente a lo que era imprevisible, el contenido va a ser inexacto, pero no existe invalidez porque precisamente se actuó diligentemente, es decir, cumpliéndose con el derecho, con lo definido mediante el derecho, es decir, aplicándose los derechos y deberes, y la inexactitud en ese caso entonces se da frente a lo imprevisible, es decir, frente a, por ejemplo, una interacción que se da entre la información procesada, tratada mediante la IA, que presenta una variable, un elemento que bajo el estado del arte, bajo la técnica, no era previsible de detectar anticipadamente, pero que una vez ocurre se debe atender. Entonces, la forma válida de manejar el fenómeno es que entonces existe el contenido inexacto, pero válidamente se atiende y por ende el usuario de la IA, ¿cierto? Es notificado, es decir, se le comunica válidamente la situación y se le indica que el contenido no es válido y que se ajusta, se está ajustando, o según el caso se ajustó, según el momento en el cual se haya ajustado, se ajuste, se puede ajustar la IA, el producto de IA involucrado, y así no se afecta a la persona porque no se le considera, no se le, perdón, no se le incurre en un error, no se le hace que se considere, no se le hace considerar propiamente que es un contenido válido, sino que se indica no es el válido, ahora ya la puede usar, ahora ya puede emplear de nuevo, operar las funciones de la IA y obtendrá un resultado, es decir, un contenido en este caso válido, y así se da la validez jurídica, ¿cierto? Entonces no es algo perfecto, se trata de lo válido, y por supuesto se trata de entender el perfeccionamiento, es decir, la capacidad de mejora permanente de manera continua, de mejora continua,
del ser humano, es decir, de la forma de aplicar los derechos y deberes, porque la idea es que, por supuesto, no se generen daños ni lo negativo en general, lo malo, lo contrario a lo que hace que exista la vida, es decir, lo bueno, y por ende la libertad es lo que hace que permita la existencia de la vida, es lo que hace que exista la vida. Por eso se trata de la libertad que existe cuando todos son libres de la libertad, es decir, de la libertad válida, de la libertad jurídica y por ende de su límite. Entonces, se trata de ello porque si, por ejemplo, se tratase de entender que entonces como no es posible la perfección, es posible que exista esto conocido como alucinación con la existencia de una IA y, por ejemplo, que la IA exista en relación con la robótica y entonces el robot genere un daño, porque puede ser un robot de gran escala, y al mover, por ejemplo, un brazo genere un daño de alta magnitud, relevante, de alta relevancia, y se considere que, es que esto como es algo inexacto, no es inválido, no, en ese caso es inválido, porque es válido prever el monitoreo del brazo. Otra cosa es distinta, perdón, a que dentro de la interacción de los elementos de un algoritmo, en el estado del arte no exista un dominio total de la concatenación, de la articulación de variables y por ende de la forma de lograr el resultado, ¿cierto? Pero si es previsible dentro de la robótica a ello y por ende un modo de control oportuno y por ende integral, ¿cierto? Entonces esto es distinto a la culpa que se puede dar por negligencia, por un descuido, es decir, al incumplimiento del derecho que se puede dar por una situación de descuido, por una inaplicación de los derechos y deberes por un descuido, o por dolo, por el acto de actuar con la intención de inaplicar los derechos y deberes y por ende desconociendo los derechos y deberes propios y de los demás. Entonces, reitero aquí el mensaje. Lo previsible y lo no previsible, ambos se deben manejar válidamente, es decir, con base en la aplicación de los derechos y deberes según cómo apliquen, según la forma en la cual apliquen en cada momento de la relación jurídica vinculada con IA. Y ahora específicamente, en concreto, como se trata de IA mercantil, más aún porque esto está a cargo, la IA está a cargo de una empresa mercantil que jurídicamente se presume como profesional en su campo de acción. Entonces, se presume que realiza profesionalmente, es decir, con base en la aplicación de los derechos y deberes según cómo procedan, frente a la persona de la empresa mercantil, ¿cierto? Y que por ende, en lo relacionado con la IA mercantil, es diligente, es decir, es profesional y propiamente diligente, actúa jurídicamente, no antijurídicamente, no de una forma opuesta a los derechos y deberes, y que hace inaplicables los derechos y deberes, y por ende con armonía jurídica, haciendo la coincidencia del ser con el deber ser jurídico, es decir, de su ser, de la forma en la cual su ser como empresa exista en cada relación jurídica, es decir, haciendo la coincidencia del ser del caso con el deber ser jurídico según la forma en la cual apliquen los derechos y deberes frente a este. Y si las demás personas existentes en cada caso donde participe la empresa a la vez aplican los derechos y deberes, existe el caso válido. Por eso se trata de que la empresa actúe con base en el deber ser jurídico, con base en su deber ser jurídico, con base en su respectivo deber ser jurídico, es decir, con base en la forma en la cual los derechos y deberes se apliquen frente a esta en este tema en relación con la IA mercantil. Por eso es que en lo mercantil, lo conocido como alucinación es la excepción. La regla general es precisamente la atención, por ende válida, por ende precisa, de lo relacionado con su ideación, diseño y en general desarrollo y producción definitiva, ¿cierto? Es decir, en relación con la forma de crear la IA y en relación en general con cada interacción que exista frente al respectivo producto comercial de IA, frente a la IA mercantil. Entonces, no es válido considerar que la alucinación es la regla general y que por ende existe una justificación por ende válida frente a la culpa en relación con la IA. Es decir, la culpa no tiene justificación, no existe realmente una justificación de la culpa porque no existe justificación frente al incumplimiento del derecho. Otra cosa es la exoneración de responsabilidad, el hecho de estar eximido de responsabilidad, la exención de responsabilidad, porque precisamente no se incurre en culpa, es distinto. Y por eso es que lo que se conoce como exoneración de responsabilidad no significa como tal ello, porque no existe como tal responsabilidad por una culpa. Lo que existe es que se actúa con lo
con base en lo procedente jurídicamente. Existe ahí es diligencia, porque se actúa es aplicando los derechos y deberes, con base en la aplicación de los derechos y deberes. Y esto hay que aclararlo. Otra cosa es que sí pueden existir los atenuantes, los elementos que disminuyan la gravedad de una responsabilidad por un incumplimiento del derecho. Eso es distinto. Por ejemplo, si se actúa de buena fe, ¿cierto? Aunque no se logre aplicar los derechos y deberes. Por eso, aunque no se logre aplicar los derechos y deberes frente a una IA mercantil, si se tiene la intención de ello y se cuenta con las pruebas de dicho esfuerzo, aunque no se logre como tal, es decir, proactivamente, aplicar los derechos y deberes y por ende prever lo previsible y atender oportunamente, válidamente lo imprevisible frente a la existencia de una IA, esto sirve de prueba precisamente para disminuir la gravedad de la responsabilidad, porque existe precisamente una responsabilidad con base en un descuido y no con base en un dolo y propiamente con base en un descuido que se ha intentado manejar sin ese descuido, o al menos no con un descuido pleno. Todo depende del caso, ¿no? Entonces, como nos damos cuenta, los equipos de abogados deben estar entrenados con ello, en este tema con base en ello, con base en este conocimiento, con ello, con el enfoque claro del derecho, con esta claridad, con esta delimitación, con este entendimiento válido, efectivo, claro del derecho, con este entendimiento, con esta comprensión, por ende, clara de la forma de los derechos y deberes y por ende de su forma de procedencia y por ende de su forma de aplicación y por ende esta claridad de lo justo, de lo que se ajusta a la forma en la cual los derechos y deberes se aplican, es decir, proceden frente al caso y de lo injusto, es decir, de lo apartado a la forma en la cual los derechos y deberes se aplican frente a un caso jurídico preventivo correctivo en este tema vinculado con IA mercantil. Y a la vez, por eso es que la IA en este tema IA mercantil es algo que debe y que por ende puede existir para el bien, válidamente. Más aún, reitero, teniendo en cuenta la capacidad jurídica, es decir, la forma en la cual los derechos y deberes se aplican frente a la empresa mercantil. O sea, lo puede hacer y lo debe hacer. Y otra cosa es que cuando no es procedente que exista, no es procedente jurídicamente, no es procedente que exista un producto de IA mercantil, un producto mercantil comercial de IA, no debe existir porque entonces no es algo necesario y por ende no es una forma que optimiza, que simplifica la forma de aplicar los derechos y deberes en relación con ellos, sino que es una forma que hace inaplicable los derechos y deberes y por ende que no existe, es decir, que no va a poder existir y por ende no va a existir de ninguna manera, por ende, con armonía jurídica, es decir, coincidiendo con la forma en la cual los derechos y deberes se apliquen frente a ella, frente a esto, frente a ello. Entonces, es determinante que los abogados, en este caso los equipos de abogados, es decir, que cada uno de sus miembros y el equipo como tal, conozcan a nivel profesional como profesionales del derecho y por ende del ejercicio de los derechos y deberes en relación con su abogacía, la forma en la cual se atiende el fenómeno mercantil, es decir, la forma en la cual la diligencia, es decir, los derechos y deberes se aplican en relación con la empresa mercantil y específicamente frente a la IA, es decir, concretamente en relación con la IA mercantil y así son capaces de manejar cualquier caso jurídico preventivo correctivo vinculado de alguna manera con IA mercantil. Y por eso hay que aclarar también que lo procedente jurídicamente significa lo que se debe aplicar jurídicamente, es decir, la forma en la cual los derechos y deberes proceden significa la forma en la cual los derechos y deberes se aplican, es decir, la forma en la cual los derechos y deberes se deben aplicar, la forma en la cual los derechos y deberes se aplican y por ende se deben aplicar frente a cada persona. Entonces, cuando esto está claro, se conoce si se está actuando con base en lo procedente o con base en lo improcedente y por ende si se ha actuado con diligencia o con culpa y por ende la idea es que en cada relación jurídica donde se esté formando, donde se forme y propiamente donde exista una vía mercantil, exista validez jurídica, es decir, que se cumpla con el derecho, por ende, en su inicio, desarrollo y fin, y así existe el caso válido y como consecuencia la IA mercantil válida, y a la vez, al tenerlo procedente e improcedente claro, al tener esto claro, es decir, al tener esto sólido, al tener maestría en relación con este conocimiento y su capacidad de aplicación, por ende, se conoce cuando existe la culpa en relación con la vía mercantil y en un caso de intento de solución del conflicto se fundamenta válidamente, es decir, se demuestra, se comunica, se aclara, se conoce válidamente la culpa y por ende cómo se debe asumir el efecto de ello y si se aplica la decisión, es decir, lo que es justo, se termina el conflicto. Entonces, como nos damos cuenta, los abogados aumentan su rendimiento jurídico frente a la IA mercantil cuando se entrenan con nosotros. Además, porque en una parte, en la parte inicial del entrenamiento, está la explicación
por ende teórica, de los fundamentos jurídicos a nivel profesional frente a la IA mercantil, frente al fenómeno mercantil en relación con la IA. Y en una segunda parte se desarrolla, se presenta, se realiza un simulacro avanzado guiado por el entrenador, que es senior, sobre la manera de aplicar los fundamentos del derecho en relación con lo mercantil frente a la IA, es decir, para aplicar los fundamentos avanzados del derecho en relación con la empresa mercantil vinculada con IA. Y por eso se trata de que los abogados tengan un conocimiento sólido y propiamente que dominen la forma de los derechos y deberes en relación con la IA mercantil. Entonces, no hay que seguir considerando, no hay que considerar propiamente que la IA es un producto con alto riesgo y que por ende es algo negativo y que por ende es algo inmanejable. Al contrario, se trata es de la gestión por ende diligente del riesgo, es decir, de la manera de manejar los riesgos relacionados con la IA con base en la aplicación de los derechos y deberes, es decir, de una manera válida. Y así, la IA existe para el bien y dentro de ello se crea válidamente y se controla válidamente para que siempre vaya existiendo con base en la validez jurídica, con armonía jurídica y por ende esto solo se logra cuando cada caso vinculado de alguna forma con IA mercantil existe válidamente. Y esto solo se aclara, este universo solo se aclara, este universo jurídico solo se tiene claro, solo se aclara, solo se tiene capacidad de entendimiento y de aplicación de ello cuando se conocen y aplican los fundamentos del derecho, específicamente por parte de los equipos de abogados que son profesionales del derecho y por ende quienes deben conocer y ejercer a nivel profesional los derechos y deberes para detectar y solucionar los problemas jurídicos de cada asunto preventivo o correctivo que manejen y se vinculen con IA mercantil. Por eso es un conocimiento universal aplicable en cualquier parte del mundo y por eso cuando los equipos de abogados dominan los fundamentos del derecho, saben cómo aplicar cada una de las normas según cómo procedan y por ende según cómo se deban aplicar, según cómo apliquen en cada caso. Muchas gracias por su atención. Los invito a www.legadly.ca para que conozcan nuestro enfoque empresarial, nuestro entrenamiento y los contenidos del blog para que se perfeccionen jurídicamente. Nuestro servicio de entrenamiento, como se dan cuenta, es para el aumento de la profesionalización jurídica, el profesionalismo jurídico del equipo de abogados y lo interesante, lo bonito, lo relevante es que el equipo precisamente tiene la complementación de cada uno de sus miembros. Se trata de fortalecer a cada uno de sus miembros y al equipo según el perfil de cada miembro y del equipo, y así aumentan su rendimiento, su relevancia y su valor. Por eso es un entrenamiento de alto valor jurídico para los equipos de abogados, para el equipo de abogados, para cualquier equipo de abogados. Que estén muy bien. Un fraternal saludo. Gracias.